Tito capítulo 2. Esta mañana vamos a estudiar los primeros 10 versículos. Pensaba darle todo el capítulo, pero realmente los últimos tienen muchas verdades que creo que es bueno como que detenernos ahí un poco el próximo domingo. Pero hoy vamos a ver del verso 1 al verso 10 de Tito capítulo 2. Vamos a leer el primer versículo, vamos a orar y vamos a estudiar. ¿Va? Tito 2, verso 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, Señor, hoy, esta mañana, que como tu gente, como la gente que tú compraste con un precio tan alto, nos reunimos alrededor de tu nombre y alrededor de tu palabra. Y queremos que tú nos enseñes, que tú abras nuestro entendimiento. Sin la ayuda de tu Espíritu, Señor, no podemos hacer ni comprender estas verdades. Y te pedimos que lo que tú nos vayas a hablar, podamos atesorarlo, podamos guardarlo y que tú lo puedas grabar en nuestros corazones. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos a estudiar esta pequeña carta, que es, si pudiésemos decirlo en cierta manera, los que han estado aquí y nos acompañaron en el viaje a través de primera y segunda de Timoteo, quizás Tito es como una condensación de primera y segunda de Timoteo. Muchas de las cosas que Pablo habla aquí, realmente él las menciona en primera y en segunda de Timoteo. Y decíamos la semana pasada que el propósito de esta pequeña carta era básicamente uno. Pablo había mandado, el autor de este libro, de esta carta, a Tito, un joven pastor que también era su discípulo, también era un hijo en la fe. Había mandado a Tito a la isla de Creta básicamente a arreglar problemas, ¿no? La iglesia estaba con ciertas cosas que no estaban funcionando bien y Tito fue enviado para poner orden. Y Pablo le dice, te dejé ahí para que corrigiesen lo deficiente y para que establecieras ancianos. Y parte de corregir lo deficiente de la iglesia era precisamente levantar como un liderazgo sano, un liderazgo bíblico. Y cuando vimos las características y las cualidades de los hombres que Dios llama como a la posición de liderazgo, nos dimos cuenta de que, tal como en primera y en segunda Timoteo, nosotros hacemos mucho énfasis en la habilidad, ¿no? Pero realmente para Dios es más importante el carácter que la habilidad. Y eso es algo que vivimos en una cultura, en un mundo donde todos sabemos hacer muchas cosas, o algunas pocas. Algunas bien, otras no tan bien. Pero siempre que vas a buscar un trabajo, por ejemplo, te dicen en qué eres hábil, ¿no? O cuáles son tus fortalezas. Y empezamos a hablar de cosas de las cuales nos consideramos hábiles. Pero cuando vemos a la iglesia y lo que Dios ha establecido para qué, o cuál es el perfil de una persona que debe de ser un líder en la iglesia, o que ha sido llamado al liderazgo en la iglesia, te das cuenta de que Dios no pone un énfasis en la habilidad. Dios pone un énfasis en el carácter de la persona. Para Dios es más importante lo que eres antes que lo que haces o tu habilidad. Y eso Pablo lo deja muy claro en el capítulo 1 y también en primera y segunda de Timoteo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo va a hablar de esta sana enseñanza que se refleja en una sana fe y que nos lleva a una vida sana. Y pensaba un poco, no sé cuántos de ustedes hace un par de meses, no recuerdo exactamente cuánto, vieron la boda real. ¿Vieron la boda real? ¿Se acuerdan de la boda real? De esta jovencita Meghan que se casó con el príncipe Harry, ¿verdad? Creo que es Harry. ¿Sí vieron la boda? Todas las mujeres así, ay, mira el traje y el vestido y ser parte de la realeza. Y como una muchacha que realmente no tiene nada que ver con la realeza terminó en un lugar así. Pero estaba pensando, cuando veía como fragmentos de la boda, decía la presión que debe tener esta muchacha, ¿no? De vivir una vida, por decirlo de alguna manera, normal, ahora ser parte de la familia real, ¿no? Y de ser una persona que desde fuera fue introducida a esta familia. Y pensaba y vi un artículo en el internet, de las noticias, de las 17 reglas que deberá seguir Meghan Markle. 17 reglas, ahora aquí está la realeza. Y creo que tiene que ver, después te voy a explicar cómo vamos a relacionar esto con el mensaje de hoy. Número 1, no más selfies. No más selfies en su vida. 2, no más autógrafos.
Es interesante, ¿por qué no más selfies? Porque, ¿qué haces con la selfie? ¿Te haces así? Entonces, cuando una persona se quiere tomar una selfie con la princesa, le está dando la espalda a la princesa. Y no le puedes dar la espalda a una princesa. Por eso no más selfies. Así de estrictos. 3, no más redes sociales. 4, no más colores de uñas fuertes y oscuras. 5, no viajar sin ropa de luto. Interesante. Si alguien fallece en la familia real, tienes que tener listo la ropa para el funeral. Número 6, en cada habitación en la que entras debes hacer reverencia. Número 7, prohibido cruzar las piernas al sentarte. Número 8, no más faldas cortas, todo abajo de la rodilla. Número 9, no más zapatos de plataformas, a la reina no le gusta. Número 10, todos cenan a las 8:30 cuando llega la reina. Número 11, sentarse junto a su esposo siempre. Número 12, hay un orden de entrada. El protocolo indica que entra la reina, después van todos así. Hay un orden, hay un protocolo. Número 13, no comer antes de la reina. No se te ocurra comer antes de la reina. Y nadie se va a dormir antes de que la reina se vaya a dormir. Número 15, no juegos de mesa. Número 16, adiós a los mariscos. No más mariscos. Se les dolió a varios, ¿verdad? La comida. Número 17, la hora del té. Ingleses, ¿verdad? Hay una hora y hay una manera en que tomas la taza, hay un ángulo en que tienes que... Todo eso está así protocolado. Y pensaba, ¿cómo le va a hacer esta... No pobre, esta muchacha, ¿no? Para poder como que encajar, ¿no? Y poder ser parte de esta vida, de esta nueva vida. ¿Y sabes qué? Se llama amor. Amor. Porque esta serie de reglas no son unas reglas que el príncipe o su esposo le puso, ¿te quieres casar conmigo? Tienes que hacer esto. Estas son reglas o son maneras o un estilo de vida que ella va a tener que vivir ahora a partir de quién es ella ahora. No es para entrar en la realeza, sino ella ya es parte de la realeza. Y como parte de la realeza, ella ahora va a vivir con ciertas cosas en su vida. Va a vivir de una cierta manera. Y eso es un poco lo que vemos en el capítulo 2. Estas cosas que vamos a ver, que tú puedes decir son una serie de instrucciones y mandamientos, uno los puede ver como prescriptivos, o sea, es como requisito para la salvación. Pero es al revés, esto es descriptivo. Estas cualidades y estas características que vamos a ver hoy son descriptivas de una persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado la salvación. Muchas veces pensamos, Dios me va a salvar, Dios me va a amar porque me porto bien y porque hago buenas cosas. Y si tú piensas así es porque no has comprendido realmente de qué se trata el Evangelio. Dios no nos acepta y no nos ha salvado por las buenas obras que pudimos ofrecer nosotros. Dios nos aceptó, el Padre nos aceptó y nos dio la bienvenida a su familia porque fuimos aceptados a través de la obra que hizo Jesús. Y ahora, como tenemos una nueva vida, como hemos experimentado la salvación, ahora tú y yo podemos vivir una vida diferente. Porque ya somos parte de la familia de Dios. Así como Megan es parte de la familia real, ella va a vivir de una cierta manera ahora, no como vivía antes. Tú y yo, si has nacido de nuevo, vamos a vivir de una cierta manera, de acuerdo a lo que Pablo y a lo que la Biblia nos dice en esta porción. Entonces vamos a ver realmente cómo se ve la sana enseñanza, porque muchas veces decimos sana doctrina, una iglesia que tiene sana enseñanza, y hablamos y usamos mucho ese término. Pero ¿qué significa en la práctica la sana enseñanza y la sana doctrina? Y vamos a ver cómo se ve la sana enseñanza en la vida y en el rol de un pastor, en la vejez, cómo se ve la enseñanza en la vejez, cómo se ve la sana enseñanza en la juventud y cómo se ve la sana enseñanza en la vida laboral. ¿Por qué? Por esto, mira, Dios no solamente estaba interesado en salvarte, Dios está interesado en transformarte. Y su evangelio es algo que creímos, pero también el evangelio de Jesús es algo que nos cambia y nos transforma, ¿ves? Y finalmente Dios está haciendo una obra en nuestra vida para que todos, absolutamente todos, nos parezcamos más a Jesús.
nos parezcamos más a Él. Entonces, ¿cómo se ve eso? Verso 1 otra vez del capítulo 2 de Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí Pablo le está hablando a Tito. Tito es un pastor que fue enviado para resolver un problema en particular. Y por cierto periodo de tiempo, él va a estar en este rol de supervisar, de pastorear lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Pero el llamado para Tito es bien claro. Y ese llamado para todo pastor. Y el pastor tiene el llamado de enseñar. Ese es su rol, esa es su función. Ves y lo puedes corroborar o puedes escuchar los audios de la serie en 1 y 2 Timoteo, de cómo Pablo a Timoteo le dice exactamente lo mismo. El énfasis de un pastor es la sana enseñanza, predicar la palabra de Dios, dar a conocer todo el consejo de Dios. Y aquí Pablo le dice a Tito lo mismo. Tu llamado, Tito, es a enseñar. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. El mensaje del pastor, el mensaje de Tito, el mensaje de todo pastor debiese ser algo que él toma de las Escrituras. De hecho, Tito está llamado a hablar la sana enseñanza, no a hablar de ciertas cosas o otras cosas de su preferencia. El pastor tiene una responsabilidad y también tiene un mensaje específico que él debe de dar. Yo ni ningún pastor debiese de pararse adelante y hablar de gustos personales, de preferencias personales o de ideas propias. Si Dios ha llamado a hombres al pastorado es para que esas personas y para que nosotros podamos dar a conocer el mensaje de Dios. Y cuando la Biblia habla de sana doctrina, está hablando de un grupo de verdades que conforman la verdad del Evangelio. Un grupo de verdades que juntos definen qué es el Evangelio de Jesús. Y Tito sabe de lo que Pablo le está hablando. Y Tito está llamado a vivir una vida en contraste a los hombres que Pablo habla en el capítulo 1. En el capítulo 1 al final Pablo le dice, mira, hay falsos maestros, están haciendo esto, están enseñando como una especie de judaísmo, están como que los de la circuncisión, enseñando tradiciones de hombres. Dice, pero tú no eres llamado a hacer lo mismo que ellos. Tú has sido llamado a Tito a enseñar el Evangelio de Jesús. La sana enseñanza que nos va a llevar a una sana fe, que va a producir una vida sana, una vida espiritual sana. Entonces, la vida espiritual no es producto del azar. Una vida espiritual sana no es producto del azar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Somos lo que comemos. ¿Han oído eso? Sí, ¿verdad? Somos lo que comemos. O sea, mi cuerpo no llegó por obra de magia. O sea, es un reflejo de cómo me alimento, de cómo tú te alimentas. Y tu vida espiritual es exactamente igual. Nuestra vida espiritual, sea buena, deficiente o regular, es un reflejo realmente de qué interés mostramos nosotros en las cosas de Dios. Entonces, el crecer, el madurar a las cosas de Dios está determinado no en que si Dios quiere hacerte crecer o no, Dios está interesado en que tú crezcas y madures. Pero estás tú interesado en crecer en las cosas de Dios. Entonces, cuando creemos en Jesús, cuando nacimos de nuevo, fuimos salvos. De eso, la salvación se hizo real en nuestra vida. Pero desde ese momento en adelante, la salvación se manifiesta y se ve de cierta manera en nuestra vida y en tu vida. Podríamos decir de que debiesen de haber evidencias en nuestra vida y en tu vida de que efectivamente eres una persona salva. Las evidencias de la salvación. El libro de Santiago habla de que si nuestra fe no tiene obras, nuestra fe está ¿qué? Muerta. No es que las obras me llevan a la salvación, pero la salvación me hace obrar en buenas obras. Pablo habla en Efesios de que Dios preparó de antemano buenas obras para que andemos en ellas. Entonces mi vida, una vez que he experimentado la salvación, ocurre haber un cambio, empieza a ocurrir un cambio, una transformación. Y hay evidencias que he sido salvo. Entonces Dios no solamente nos salva, pero Dios nos cambia. Y el carácter, esa vida transformada es de lo cual Pablo va a hablar aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la sana doctrina, la sana enseñanza, el Evangelio de Jesús, tiene el poder para cambiarnos. Tiene el poder.
Leíamos en 2 Timoteo 3:16, ¿no? ¿Para qué sirve la palabra? La Escritura está inspirada por Dios. Ahí Pablo hablaba de que la Escritura nos mostraba la salvación, que la Escritura nos hace madurar, que la Escritura nos capacita para la obra del ministerio. La palabra de Dios tiene un poder para transformarme. Y cuando Dios está haciendo su obra en mi vida, cuando Dios me ha salvado, van a haber evidencias de que efectivamente he nacido de nuevo. Que he nacido de nuevo. Entonces, sería un grave error de nuestra parte leer esta lista y leer cualquier lista de características que las epístolas de Pablo contiene y verlas como simplemente algo que yo debo de hacer para obtener algo. Eso se llama moralismo. Y no se trata de moralismo, de cómo ser una mejor persona o cómo ser una buena persona. Se trata de que estas características son cosas que van a ocurrir solo si Jesús nos ha dado nueva vida. Solo si Jesús nos ha dado nueva vida. Y obviamente en muchas de estas cosas te vas a dar cuenta que estamos cortos, ¿ves? Pero Dios nos va a hacer crecer. Dios quiere expandir nuestra fe. Dios quiere expandir nuestra vida, nuestro carácter, para que podamos crecer en semejanza a la de Él. Entonces, fíjate, lo primero que Él va a hablar, cómo la sana doctrina, cómo el Evangelio va a afectar tu vida en la vejez. Mira, lee conmigo los versos 2 al 4. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces aquí Pablo empieza a hablar y habla de los ancianos y las ancianas. Ahora es importante clarificar algo. En el capítulo 1 Pablo decía que él fue enviado que Tito fue enviado a la isla de Creta a establecer ancianos. Y decíamos de que ese rol de anciano en el capítulo 1, porque la palabra en el original lo indica así, habla de un hombre que está destinado o está con la responsabilidad de pastorear. La Biblia lo pone como anciano, como obispo, como pastor. Es básicamente la misma función. Pero el anciano del capítulo 2 es un anciano que tiene que ver con años en edad física. Hay una variante en el original. Tú lo puedes ver como igual, pero realmente a lo que Pablo se está refiriendo aquí es a un hombre que ya es mayor en edad. Y vivimos en una cultura donde, siempre creo quizás la juventud se ha idolatrado. Hay una idolatría por ser joven, ¿no? Y por mantenerse joven y por verse joven. Entonces empiezan a salir las canas, se te empieza a caer el pelo, empiezas a subir de peso, y hay más arrugas y empiezas a espantarte. Porque ya como que se está acabando mi propósito y ya no hay como que mucho sentido para mi vida. Pero es interesante que Pablo, cuando empieza a hablar de la influencia que la iglesia iba a tener en la isla de Creta, no comienza con los jóvenes. Ni tampoco comienza con los niños, que decimos, los niños es el futuro. Comienza con la gente mayor, con los ancianos. Porque aún que tengas la edad que tengas, y no vamos a definir cuántos años son, tú sabes si eres anciano o no. Pero a veces como que dicen, no, pues ya lo mejor pasó, ya no puedo ser muy útil, no soy una bendición, soy una carga. Pero realmente ves en la Biblia a hombres que fueron usados por Dios y que sus ministerios, por decirlo de alguna manera, comenzaron cuando ya estaban entrados en años. Moisés, por ejemplo. Moisés comenzó su ministerio a los 80. Él quería comenzarlo a los 40. Pero Dios dijo, no, hasta los 80 me vas a ser útil. 80 años. Y Moisés estaba comenzando su ministerio. 80 años. Abraham, Dios no lo llamó cuando era ahí un chavito de la prepa. O sea, ya el hombre ya estaba entrado en años también. Y ves cómo su vida en la vejez es un ejemplo para todos. Por algo lo conocemos como el padre de la fe y es un ejemplo en eso, en fe, en paciencia, en fidelidad. Pero también hay otro hombre que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es Caleb. Todos pensamos, y el miércoles estás invitado a venir, estamos estudiando Josué. Pero Caleb
el compás de Josué. El otro que fue a ver la tierra y dio un buen reporte sobre la tierra, que sí podían entrar como Dios lo había prometido. Mira, acompáñame porque creo que es bueno leerlo. Vamos a Josué, en el Antiguo Testamento. Josué, capítulo 14. Esto no es un spoiler de la serie, pero algún miércoles llegaremos aquí. Josué 14, verso 10. Josué 14, verso 10. Dame chance. Dice así: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Entonces, ya pasaron en la tierra, ya toda esa generación falleció, pero Josué y Caleb son los únicos que sobrevivieron. Y Dios le había prometido un pedazo de tierra a Caleb. Y fíjate, Caleb no se ha olvidado. Verso 11, todavía estoy tan fuerte, fíjate, como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día en que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Ahí está este hombre de 85 años, que fue un ejemplo de paciencia por 40 y tantos años por culpa no de él, del resto, y supo esperar. Pero entrados los años y venidos los años, no se vino a menos. No tenía esa actitud de, ay, pobre de mí, ya no soy importante, ya no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que hacer. Dice, no, o sea, Dios me prometió algo y voy a esperar lo que sea necesario. Y ese día llegó. Y voy a ir a pelear y estoy con tanta fuerza como estaba hace 45 años atrás. Háblame de ganas de vivir, ¿no? De fe, de confianza. Entonces, no importa la edad que tengas, mi amigo. Todavía puede ser útil para los propósitos de Dios. A veces es un poco como que, digo, no se ve tan bien cuando ya eres muy mayor y te quieres ver como un adolescente de prepa. Creo que donde Dios te ha llevado y todo lo que has experimentado va a ser útil y de bendición para el resto de nosotros. Creo que lo que Dios y lo que Pablo quiere decirnos aquí, lo que Dios quiere decirte, es que necesitas aprender a disfrutar la etapa en la vida en la que estás. No tienes por qué añorar años mejores o los años del pasado. Dios todavía tiene quizás muchas cosas para hacer a través de tu vida y con tu vida. Entonces, habla a los ancianos y le da 4 cosas: que sea sobrio, que sea serio, que sea prudente y que sea sano en la fe, en el amor y en la paciencia. La idea de sobrio quiere decir un hombre que tiene un carácter moderado, que es cuidadoso, que ya no es así como impulsivo, sino que realmente es un hombre que tiene un carácter templado. El rasgo o la cualidad de serio es alguien que es respetable. La Biblia nos dice que debemos de honrar a la gente mayor. A la gente mayor que nosotros. Pero honrar es diferente, siento que a ser respetable. Podemos a lo mejor respetar solamente tus canas, por decirlo de alguna manera, tu edad, pero a lo mejor en tu carácter no hay cosas muy respetables en la manera en la que vives. Y aquí, y con todo respeto, te lo digo, y es lo que dice la Biblia. Debe ser un hombre que el respeto y el aprecio que la congregación te pueda tener no es simplemente porque eres un hombre mayor, sino es porque tienes un carácter respetable. Has vivido y tu manera de conducirte inspira a los demás, inspira a los jóvenes, inspira a los niños, inspira a las mujeres. Respetable, serio, ¿no? Prudente. La idea de prudente es una persona que discierne bien entre lo bueno y lo malo.
Ya no eres así como cuando eras joven, que nada más te aventabas y como que no pensabas bien las cosas. Ahora, todas las cosas, todos los tropezones, todos los golpes, todas las cicatrices ya te han hecho un hombre más templado y más prudente. Sigue así o crece en prudencia, que tiene dominio propio. Después dice que sean sanos en la fe, y sanos en la fe quiere decir un hombre que su fe y su relación con Dios está saludable, que tiene una relación con Dios todos los días, que inspira a su familia, que inspira a sus hijos, que inspira a sus nietos a crecer en la fe, a conocer a Dios. No solamente es sano en la fe, también sano en el amor. Y esto es algo importante. No seas un hombre mayor que crezca en amargura. A veces es que nadie me habla y nadie me pregunta. ¿Y por qué? Porque a lo mejor cuando te hacen una pregunta, o sea, todo está mal. No, es que no era como antes y está mal lo que estás haciendo. Y así como que amargado, ¿no? Dices, no, pues con razón a lo mejor no te preguntan nada. Porque van a salir regañados. Pero aquí habla de un hombre anciano que es sano en el amor, que a lo largo de los años ha crecido en un carácter amoroso, no duro. A veces, y es triste, a veces como que cuando nos vamos poniendo más viejos, nos vamos poniendo más tercos. Y como que somos necios. Y como que, y roces con medio mundo. Pero realmente cuando Jesús está obrando en nuestra vida y cuando le permites al Espíritu Santo y a su palabra que haga los cambios, que son incómodos a lo mejor, vas a ser un hombre que crezca en dulzura. Que no lleguemos a viejos como personas amargadas, buenas para quejarnos, sino que tengamos un carácter dulce, amoroso para con los demás, amoroso con nuestra esposa, no importa la edad que tengamos, amorosos con nuestros hijos, con los nietos, amorosos entre nosotros como hermanos en la fe. Y también que sea sano en paciencia. La palabra paciencia quiere decir resistencia. O sea, con todo lo que has pasado, con todas las cosas que has visto, con todo lo que has tenido que esperar a lo mejor en tu vida, todas las enseñanzas que Dios te ha dado de esperar, creo que eso va a ser beneficioso para tu familia, para tus nietos, para la iglesia a la que perteneces. Todavía hay muchas cosas que puedes dar. No te olvides de eso y no pienses de que ya no hay un propósito para ti. Dios tiene un propósito aún para ti. Ahora después le habla a las ancianas, no, nadie se va a escapar hoy. Las ancianas, las mujeres mayores. Tampoco vamos a decir la edad porque mi mamá me enseñó que dos cosas no le preguntabas a una mujer, su edad y cuánto pesa. Así que soy muy obediente a mi mamá. Dice reverentes. Reverentes quiere decir una persona que gira alrededor de lo sagrado. Esa es la idea en el original. Una mujer ya mayor, que lo sagrado y la vida en santidad es importante. Que seas una mujer que pueda ser una bendición para otros, para otras mujeres. Créeme que, como lo vamos a ver más adelante, no significa que no puedes relacionarte con mujeres jóvenes o tener amistad. Pero creo que es más útil que para la gente más joven, para mujeres más jóvenes. Que entiendas de que tienes más horas de vuelo que la gente joven. Y que esa experiencia y todo lo que Dios te ha enseñado va a ser una bendición para los demás. Tus amigas más jóvenes no necesitan una amiga de la misma edad, créeme. Necesitan una mujer mayor. Ese es el consejo de Dios. Que pueda hacer una bendición y orientar y dar sabiduría con lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, reverente, una mujer que crece en las cosas sagradas, dice no calumniadoras. Y aquí es importante. La manera en la que hablas, las cosas que dices. De hecho, la palabra en el original es la palabra diablos. Dice, o sea, que las mujeres mayores no sean diablas. Dice, wow, ¿qué es eso? Y es eso, es calumniar. O sea, que tu boca y tus palabras no sean usadas para mentir, para hablar mal, para propagar chisme. No hagas eso. Créeme que la murmuración, el chisme puede dividir iglesias. Puede destruir familias, puede destruir personas.
Y es muy, muy triste cuando ves esas cosas en la vida de cualquier persona, incluida una mujer, que nada más está hablando, murmurando de otros o de otras y de aquí y de allá. No lo hagas. ¿Quién es tu padre? Es Dios. O sea, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son como vuestro padre, el diablo, que siempre ha sido mentiroso. Entonces, que la vida cristiana, la vida piadosa, la evidencia de que Jesús está en tu vida, mujer, sea también y se refleje en lo que dices y en cómo lo dices. No andar hablando por atrás de la gente. Dice, no esclavas del vino. O sea, una mujer que tiene a Jesús en su vida es una mujer que tiene dominio propio, que no se deja dominar por ninguna cosa. Me imagino la cultura, el capítulo 1 habla de que Creta era un lugar muy, muy difícil, muy inmoral. Y probablemente el asunto del alcohol, como lo es hoy también, causa muchos estragos, mucha destrucción. Y las mujeres de Creta, las mujeres en la iglesia, las cristianas, debían de tener también tener cuidado con esas cosas. No es que la Biblia está condenando el alcohol, pero sí nos habla y nos llama a la prudencia con esas cosas en la vida de los creyentes. Número 4 habla de que enseñen. Fíjate el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Dice también que sean maestras del bien. Y ahí está algo importante. Tú como una mujer ya mayor, puedes ser una bendición para las mujeres de la siguiente generación. Es interesante que Pablo no le dice a Tito, tú ve a enseñarle a las mujeres más jóvenes. Hay un lugar para la enseñanza, para la predicación en la congregación, ¿no? Eso ocurre. Pero la enseñanza y la palabra que Pablo le dice aquí a Tito para enseñar y para maestras del bien, está hablando de un tipo de enseñanza que ocurre desde el ejemplo y con el ejemplo. No es que, vamos a hacer un grupo de discipulados de las mujeres mayores con las mujeres más jóvenes y van a ir, le van a enseñar con la pizarra y todo eso. No está hablando de ese tipo de enseñanza. Cuando habla de maestras del bien y que le enseñan a las mujeres jóvenes, está hablando que las mujeres mayores deben de enseñar y predicar con el ejemplo. Que todo lo que ellos han vivido pueda ser una inspiración y un ejemplo para las mujeres que están comenzando en su vida. La predicación con el estilo de vida. Finalmente nuestra manera de vivir muchas veces habla más que nuestras palabras. Y necesitas mujeres cristianas maduras en tu vida, mujer joven. Cuando pasa algo, pues le hablas a tu comadre, ¿no? Pero, y tengo problemas en mi matrimonio y quizás es tu amiga que no es ni siquiera cristiana, ya se divorció 4 veces. Y le estás pidiendo consejo. ¿Y qué consejo te va a dar? Le va a hablar cómo le fue a ella. Necesitas mujeres que hayan aguantado, ¿ves? Que sepan lo que es vivir un matrimonio de 30, 40, 50 años. De criar a hijos, a nietos, que tengan callo. Necesitas esas mujeres en tu vida, que te puedan ayudar cuando te quieres agarrar así del pelo con tu esposo. ¿Y cómo le hago? Pues ahí hay una hermana que lleva casada 30, 40 años, pues ve y habla con ella. ¿Cómo le hizo? ¿Te das cuenta que el discipulado y la enseñanza y la mutua edificación ocurre en la vida congregacional? Por eso es tan importante relacionarnos unos con otros. No, la enseñanza no solamente ocurre desde el púlpito, sí es el lugar importante, pero también en las relaciones y cómo Dios va usando personas para limar nuestro corazón, limar nuestro carácter. Entonces, que enseñen. Ahora, el verso 4 al 8, vamos a retomarlo porque va empatado. Del 4 al 8 dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y aquí Pablo ahora le dice a Tito, ahora
no solamente los ancianos, la gente mayor, también Dios tiene algo que decirle, y el Evangelio se ve de una cierta manera en la gente joven, en los jóvenes. Y comienza hablando de esta mujer joven. La mujer joven que va a aprender de la mujer mayor. Pero aprender qué cosas, cuál es el énfasis que debe de hacer esa mujer mayor. Y esto es muy interesante y muy importante. Esa mujer mayor que ha visto la gracia y el Evangelio en su familia, en su matrimonio, debe de recordarle a las mujeres jóvenes, casadas o que se vayan a casar algún día, que cuál es la prioridad de Dios, qué le interesa a Dios realmente. Y lo primero que pone ahí es que amen a sus maridos. Y esto es muy importante, mujeres. Para Dios, y lo deja muy claro en la Biblia, después, la prioridad más importante después de tu relación con Dios es tu relación con tu esposo. La Biblia lo deja claramente. La Biblia no pone que nuestra prioridad es Dios, los hijos y después el esposo, que es lo que muchas veces ocurre. Aquí dice que la prioridad para Dios es que las mujeres jóvenes deben de aprender a amar a sus maridos y a sus hijos después. Y ahí eso te muestra cuáles son las prioridades para Dios. O sea, Dios está interesado y su evangelio y su gracia te quiere capacitar, mujer, para hacer de tu matrimonio tu prioridad. Y sé que este mensaje no es nada popular en el mundo en el que vivimos, como seguramente no era nada popular en Creta. Nunca ha sido popular. Esta imagen que el mundo te quiere hacer creer o te quiere vender de que la mujer solo sirve para esto. Pero no es así. Si ves así, no conoces el Evangelio. Pero aquí Dios, quien diseñó el matrimonio, quien diseñó la familia, nos dice cuáles deben ser las prioridades para una mujer casada. Y es su esposo y después sus hijos. Dios nos ha dado amor, ¿ves? Dios nos da el amor, pone el amor en nuestro corazón. La Biblia nos habla de que Dios derrama su amor en nuestra vida para que también se lo demos a los demás. Entonces, para que tu matrimonio funcione, necesitas el amor de Jesús en tu vida primero. Porque no podemos dar algo que no hemos recibido primero. Pero también aquí Pablo nos da como que una pista muy importante, que el amor no solamente es algo que traemos, sino es algo que aprendemos. Porque dice que las mujeres deben de enseñarle a amar. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando, creo que de cosas prácticas. Tú en el fondo dices, tengo este sentimiento y esta emoción para con mi esposo. Cuando lo veo, tengo maripositas en la panza. Ok, qué bueno. Pero solo eso, o sea, ¿qué más hay? ¿Ves? Y cuando habla de aprender a amar, creo que tiene que ver con las cosas prácticas. ¿De qué maneras prácticas tú puedes demostrar el amor para con tu esposo en primer lugar y también para con tus hijos? Y ahí creo que las mujeres que han estado muchos años casadas y que permanecen así, tienen quizás mucho que decirte. ¿Cuáles son las cosas que han visto la gracia de Dios en su vida? ¿Cuáles han sido sus fracasos? ¿Ves? No solamente, o sea, no cometas los mismos errores que los demás. También puedes aprender la vida de los demás y la palabra de Dios está para que tú y yo no cometamos los mismos errores. Aprender qué cosas sí son buenas y qué hacen florecer un matrimonio y qué cosas de plano ni se te ocurra hacer. Pero deben ser mujeres mayores que te ayuden a amar más a tu esposo, no a dejarlo. Porque puedes escuchar consejos de, si te hizo esto, hazle lo mismo. Y a veces en las iglesias. Esos consejos y esas personas ponlos a un lado, por favor, en tu vida. Necesitas mujeres que te enseñen no a aborrecer más a tu marido, sino a amarlo más. Que te lleven y te ayuden a florecer tu amor para con ellos. Y después para con tus hijos. Vivimos, y esta ciudad, la ciudad de Cancún, ves muchas familias desordenadas, o no en el orden de Dios. Yo siempre les comento que una de las cosas que más me impactó a mí y a mi esposa cuando recién llegamos acá es que habían guarderías las 24 horas del día.
Cuando andábamos recorriendo la ciudad, pasamos por casualidad por un lugar y vimos una guardería con las luces prendidas y con niños adentro. Y vimos el letrero que decía guardería las 24 horas del día. Y decía, ¿pero cómo? ¿No? Claro, porque la configuración social de esta ciudad y del mundo ha variado mucho y ha cambiado. Hay muchas mamás que tienen que trabajar y es entendible, porque están solas, porque han sido abandonados por hombres. Pero todo se mueve, ¿te das cuenta? Todo afecta, todo influye. Y a veces, como mujer, puedes ver a tus hijos como un estorbo para tus planes, para alcanzar tus anhelos, tus sueños, cuando Dios dice que es al contrario. Tu esposo y tus hijos son la manera en la cual tú vas a glorificar a Dios, prestándoles atención, estando pendientes de ellos. Aprender a amar a tus hijos, corregirlos, disciplinarlos. Tus hijos van a estar por un tiempo limitado en tu casa. Ya después es muy poco o nada lo que puedas hacer. Pero mientras estén en tu casa, la esfera de influencia de una mujer es tremenda en la vida de sus hijos, en la vida de su familia. Acuérdate de Timoteo. Acuérdate de Timoteo. Ok, a lo mejor nadie se acuerda mucho de su mamá y su abuela, pero donde Timoteo llegó y donde Dios lo puso a él, tiene mucho que ver su mamá y su abuela. Entonces, no dejes que la cultura en la que vivimos menosprecie o te haga ver en menos tu rol como esposa y como mamá. ¿Ok? Después dice que sean prudentes, o sea, lo mismo que los hombres, que disciernan bien, que sean castas, es importante. La idea de castidad es una pureza mental y de corazón que comienza en el corazón, pero que también se refleja exteriormente. Mujer, necesitas ser prudente en la manera en cómo te vistes. También así glorificas a Dios. Después dice que cuiden su casa. La idea de cuidar su casa es una mujer que no descuide eso, esa parte. Hay mujeres que dicen, le preguntan a otras mujeres, ¿tú trabajas? No, estoy en la casa. Entonces no trabajas. ¿No? O sea, la chambota que hay en la casa. Y si tienes hijos, o sea, es exponencial, ¿no? Y como no, pues eso no vale nada, ¿no? Vale mucho. No menosprecies tu función. No la descuides. Dios te ha hecho responsable por eso. Y un día vamos a rendir cuentas también de ese tipo de cosas. Que sean buenas, la idea es que puedan dirigir la casa con sabiduría. Y que estén sujetas a su marido. Eso ya no está tan popular, ¿verdad? Sujetas a su marido. O sea, una mujer que Jesús en su corazón la ha hecho entender el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia. La Biblia nunca dice que el hombre es superior a la mujer. Son funciones diferentes, nada más. Y aquí no está diciendo que las mujeres deben de sujetarse a todos los hombres. Está hablando de que la casada se sujeta a su marido nada más. No a cualquier hombre. Solo a su marido. Su marido es la persona que Dios ha puesto como una autoridad. Pero, o sea, yo veo a mi esposa y es súper hábil y es más hábil que yo en un montón de cosas. Pero no se trata de habilidad, ¿ves? Se trata simplemente de una función que Dios ha diseñado. Así como en la Trinidad nunca ves que Jesús es inferior o que el Espíritu Santo es inferior. Pero para causa de la salvación ellos se han subordinado el uno para con el otro. Pero Jesús no es inferior al Padre. Y dice la Biblia de que Jesús está bajo la autoridad del Padre. De la misma manera el matrimonio. La mujer no es inferior al hombre en lo absoluto, ni es menos capaz, tampoco. Es simplemente un rol de funciones diferentes y propósitos diferentes. Y cuando funcionamos así, Dios va a ser glorificado. Y voy a explicar eso al final, porque con eso voy a terminar. ¿Por qué hacemos estas cosas? Después, a los jóvenes hombres les dice solamente una cosa. Dice, pues no se vale. ¿Cómo que solo una cosa a ellos? Que sean prudentes. Yo creo que a cada quien nos da donde nos debe dar, ¿verdad? De donde cojeamos todos. Y la juventud cojea por falta de prudencia.
Así es. Falta de prudencia. La idea de ser prudente es un jovencito que tiene dominio propio, que tiene control. No es que actúa descontroladamente, impulsivamente, sino es una persona, es un joven que está bajo el señorío de Jesús. No que no se equivoca, ¿no? Y no que su carácter ya como que, sino que crece en prudencia, crece en querer agradar a Dios, crece en tomar decisiones más sabias, crece en pensarlo mejor, orar más, buscar la dirección de Dios. Cuando Jesús está presente en la vida de un joven, esto es lo que debe de crecer, en prudencia. Y le dice, ¿sabes qué? Eso no solamente es para los jóvenes, también es para ti, Tito. Para ti. Me encanta eso. Porque esto es un mensaje que ni Tito ni Pablo están exentos, sino ellos también son parte. Y Tito debe ser un ejemplo también de esto. La palabra ejemplo es patrón. Que habla de tipo. Es como un molde que puede hacer diferentes como patrones o puede hacer diferentes réplicas de lo mismo. Y Pablo le dice, tú, Tito, debes ser un patrón, tú debes de enseñar con tu boca, pero también tu vida, Tito, va a enseñar, va a ser un modelo a seguir. Y eso es algo para todos nosotros, no solamente para Tito. Tu vida va a predicar el mejor sermón, tu vida. Tú todos los días, cuando te levantas y vas a tu trabajo, estás predicando un sermón. La gente lo va a ver. Lo va a ver. Puede ser un mal sermón, deficiente o muy buen sermón, pero tu vida es un reflejo de lo que crees. Entonces, Pablo le dice a Tito, sé ejemplo. Y debe haber congruencia. ¿Te acuerdas lo que Pablo le dijo? Mira, fíjate en el capítulo 1, verso 16. ¿Cuál debía ser la diferencia entre Tito y los falsos maestros? Verso 16 del capítulo 1 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos que lo niegan. Entonces Tito, joven, cristiano, pastor, debe haber una congruencia en nuestra vida. Una congruencia entre lo que decimos y cómo vivimos. La gente va a ver eso. La gente va a ver si mis palabras van de la mano y son respaldadas por mi manera de vivir. Y el capítulo 9, verso 9 y verso 10 es la última esfera de influencia donde el Evangelio también se manifiesta. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, órale, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Los siervos, ¿cuál sería el equivalente a nuestro tiempo? Los trabajadores. ¿Tienes un trabajo? ¿Trabajas para alguien? Estos principios van para nosotros. Lo primero que dice es que deben de sujetarse a sus amos. O sea, una manera en que el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesús se ve en nuestra vida, en nuestro trabajo, es que no debes ser una persona desobediente. No desobediente con tu jefe. Dice, ay, pero es que no conoces a mi jefe. Yo no, pero Dios sí. ¿Ves? Y a pesar de que Él sabe quién es, Él dice que debemos de no desobedecer. Ahora, esto no está diciendo de que tú tienes que obedecer y participar de los pecados de los demás. De si tu jefe te obliga a mentir o tu jefe te obliga a robar o algo, en eso no participas porque obedecemos la palabra de Dios primero. Pero tú sabes que muchas de las cosas, o el 99% de las cosas que muchas veces quizás tu jefe te dice, no es algo malo, es nada más no estás de acuerdo, ¿verdad? O no me gusta que me digas lo que tengo que hacer. En ese caso, la Biblia dice, si Jesús vive en tu vida, vamos a crecer en obediencia. Crecer en obediencia, sujetarnos. Nosotros tenemos problemas con todo tipo de autoridad, ¿no? En el trabajo, en la familia, en la iglesia, con las autoridades civiles. Siempre no nos gusta la autoridad. Pero si Jesús está y el Evangelio está moviéndose activamente en nuestro corazón, Dios nos va a ayudar a sujetarnos.
Segundo, no sean respondones. Eso es no contradecir. Tú puedes, tu jefe puede venir y darte una instrucción y luego comenzar a responderle. No, estás equivocado. Y no, estás mal. Y empezamos así una discusión a subir de tono y acá y nos ponemos así de tú al tú con nuestro jefe. Y se nos ha olvidado completamente el escalafón y dónde nos colocó Dios. No respondones. Y eso habla, mis palabras están conectadas a mi corazón. De hecho, mis palabras son el megáfono de mi corazón. Entonces, cuando yo tengo esa actitud de ser respondón, es porque realmente ese es mi corazón. Me cuesta sujetarme, no quiero hacer nada, quiero hacer mi voluntad, no me quedo callado, digo todo lo que pienso y digo, aparte en la oficina, soy cristiano. ¿No? Entonces, ¿a qué iglesia vas para no ir ahí? No te van a decir. ¿Jesús actuaría así? ¿Qué hizo él, no? Con la gente que, él agarró de las barbas, lo escupió. ¿Cómo te explico, no? Entonces, no respondones. Y tercero, no defraudando, no robar. Y tiene que ver con lo que dice después, ser fiel. Que seas confiable, que si te encargan un clip o si te encargan dinero, no importa lo que sea que te encarguen, seas confiable. ¿Eres confiable? ¿Tu jefe puede confiar absolutamente en ti, en tu trabajo? ¿O estás en la lista negra de los que nada más andan alborotando a la gente? Dice, fiel, no defraudando, no sustrayendo, no robando. Entonces, también en tu trabajo se vive la vida práctica del cristiano. Tenemos que quitarnos eso de nuestra mente, que la adoración es algo que ocurre nada más en estas 4 paredes. La adoración comienza cuando bajas de las escaleras y estás en tu trabajo, estás en tu casa, estás con tu esposa, estás con tus hijos, donde quiera que estés. Dios está ahí y ahí vas y estás adorando a Dios. Y Jesús está a tu lado y te va a ayudar y te va a capacitar porque te ha dado una nueva vida. Ahora, todas estas cosas solo son posibles si has experimentado la salvación. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, porque dice el verso 11, porque la gracia de Dios. Todas estas cosas que están antes son posibles por la gracia de Dios en tu vida. Pero no lo vamos a explicar hoy. Pero quiero terminar, dices, bueno, ¿por qué hacer todas estas cosas? ¿O para qué más bien? Si te fijas en el verso 5, la razón por la cual las mujeres jóvenes deben ser prudentes y ser todo lo que son, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ya lo viste? Final del verso 5. Hay una primera razón. La segunda razón está en el verso 8. Para que nuestro adversario sea avergonzado. Para que no tenga nada que decir. Y 3, aquí en el verso 10 al final, dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tú dices, ¿por qué o para qué tengo que vivir así? Y es una sencilla razón. Es para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. No dice que vas a hacer esto y debes hacer esto para que seas feliz toda tu vida. No dice eso. Ahora, cuando glorificas a Dios, vas a experimentar felicidad, gozo y alegría. Pero eso no es la meta, ¿ves? La meta y el propósito de todas estas cosas es que en ti y en mí debe de haber ese anhelo de glorificar a Dios en mi familia, en matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en la iglesia. Glorificar a Dios, de que Dios sea glorificado, que el Evangelio sea glorificado. Y que tu vida como cristiano y tu testimonio no sea descalificado. Porque la gente, créeme que desde el momento en que tú y yo decimos en un lugar, soy cristiano, ya te van a andar chicando. Ya sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Todos se ríen, ya pasaron por esas cosas. Entonces no se trata de decir, no soy cristiano. No, es fácil así, ¿ves? Se trata de lo que digas, lo vivas.
Es simplemente eso. Que vivas de acuerdo a quién eres. Y otra vez, no es para ganar el favor de Dios. Es como Megan, ¿ves? Megan no hizo estas cosas para ganarse el amor de su esposo o para ser parte. Hay una relación de amor y yo hago las cosas y yo debo de hacer las cosas porque he sido amado por Dios. Porque yo quiero responder en amor a Él. Porque Dios me ha dado un nuevo corazón. Porque Dios me ha dado nuevos deseos. Y ahora tengo yo y tienes tú, si has nacido de nuevo, la posibilidad de poder crecer y vivir una vida diferente. Y así como estos cristianos iban a ser una lumbrera en la isla de Creta, tan oscura moralmente, tú y yo vamos a ser una lumbrera en la ciudad de Cancún, o donde quiera que estés, si estás escuchando, si vives el Evangelio de una manera real y genuina. De la única manera que se puede vivir es la práctica. Entonces, tu vida va a ser un adorno para la doctrina de Dios. Qué hermoso es eso. Tu vida es un escaparate. Tu vida es un escaparate para hacer resaltar la gloria de Dios. ¿Y cómo se ve el Evangelio en una familia? ¿Cómo se ve el Evangelio en un matrimonio? ¿Cómo se ve el Evangelio en una relación entre padre e hijo? ¿Cómo se ve el Evangelio de Jesús en un trabajo, en un negocio, en la tiendita de la esquina? ¿Cómo se ve la vida en el gimnasio al que vas? ¿Cómo se ve la vida? Tu vida es un escaparate donde todos están mirando y van a comprobar y van a ver lo hermoso que es el Evangelio. Tu vida puede ser un buen adorno o puede ser un mal adorno. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué tipo de vida estás viviendo? Ahora, a veces vemos este concepto de sana doctrina, como verdades como abstractas y complejas, y que solo se trata de saber, pero no alcanzamos a apreciar nada. Y la gente va a tener una percepción del Evangelio por lo que ve en ti. Y le pedí a una persona de la iglesia que me prestara esto. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es? Unas partituras. Ahora, ¿entiendes lo que dice aquí? No, ¿verdad? La mayoría no. La persona que me lo dio sí, y probablemente algunos pocos más entenderán qué es esto. Dice, hoy no, pues no sé qué será. Animato, expresivo, ¿qué es esto? ¿No? A tempo. Acá lo das vuelta y dice Schubert, dice, wow, dice Mozart, ¿no? Pero no tienes la menor idea qué significa. ¿Y sabes qué? Tu vida es un poco como esto. Porque tú no puedes entender esto, pero cuando alguien lo empieza a tocar y empiezas a escuchar una sinfonía, dices, oh, eso es sublime. Pero cuando lo ves aquí, no sabes qué es. ¿Hasta qué? Hasta que lo escuchas. Y dices, wow, mira, Mozart sí hacía buenas rolas. Y dices, no, está, o sea, te llega al alma, te toca lo más profundo. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo está ejecutando. Esto que nadie entiende, o que muy pocos entienden, alguien lo está ejecutando y suena y se ve hermoso. De la misma manera es tu vida. La gente afuera ve la Biblia y dice, no entiendo nada. No entiendo qué es la doctrina, no entiendo qué es el Evangelio. Pero va a poder y puede llegar a ser hermoso para ellos cuando tu vida lo ejecuta. Cuando tú y yo estamos viviendo la vida, está sonando y está viéndose algo que para el mundo en tinieblas puede ser hermoso. Y eso es, que tu vida sea eso. La manera en que tú y yo vivimos puede ser algo que la gente diga, wow, sí se puede tener un matrimonio así, sí se pueden tener hijos así, sí se puede trabajar de esa manera, sí se puede. ¿A través de qué? De lo que Dios está haciendo en tu vida.